Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión te voy a explicar la clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos. Entonces, para esta clasificación, lo único que nos importa conocer es cuánto miden los ángulos. Lo que midan los lados del triángulo no es importante porque esta clasificación se basa solamente en los ángulos, ¿de acuerdo? Bien. Y en esta clasificación vamos a encontrar tres triángulos diferentes. El primero de ellos es el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. Y recordemos, los ángulos agudos son los ángulos que miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Aquí lo vamos a escribir, ángulos de más de 0 grados, pero menores de 90. Y para explicar bien este tipo de triángulos, vamos a realizar el siguiente ejemplo que dice: traza un triángulo con ángulos de 60 grados, 70 grados y 50 grados. Entonces, para trazar este triángulo, repito, no importa cuánto midan los lados. Tú puedes colocar una base para empezar del tamaño que tú quieras. ¿Sí? Yo aquí coloco una base, lo que mida no importa. Sí te recomiendo hacerla de unos 5 o 6 centímetros, pero el tamaño es lo de menos. Lo importante, repito, son los ángulos. El primer ángulo que vamos a trazar es de 60 grados, que normalmente se empieza de este lado, luego medimos el de 70 de este lado, y finalmente el ángulo que nos quede acá tiene que ser de 50 grados. Algo muy importante que debes de saber es que la suma de los tres ángulos siempre tiene que ser de 180 grados. Es una de las propiedades de los triángulos que vamos a ver en el próximo video. Entonces, los ángulos interiores de cualquier triángulo, aquí sí de cualquiera, de los tres tipos que vamos a ver ahorita, la suma de sus ángulos siempre tiene que ser de 180 grados. Y como puedes observar aquí, 60 y 70, 130 más 50, 180 grados. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos entonces a trazar nuestro triángulo. Ya tenemos la base, repito, de cualquier tamaño. Tú decides el tamaño que quieras. Vamos primero a trazar el ángulo de 60 grados. Entonces, para construir este, basta con tener el transportador. Nos colocamos el centro del transportador en el vértice y checamos que el 0 quede sobre el lado. Aquí tengo el 0 y empezamos a contar hasta el 60. Ponemos una marquita en el 60. Recuerda que si estamos en el 0, vamos a contar la parte de color rojo, 60 grados. Y ahí donde puse mi marquita, mi rayita, trazo otro lado. ¿De qué tamaño? Pues aún no sabemos el tamaño, ¿verdad? Pero bueno, lo trazamos. Ya si por algo me paso, pues le borro. Si falta más, lo alargo más. Y por lo pronto ya sabemos que este ángulo es el de 60 grados. Ahora voy a trazar el de 70 grados. Para ello voy a colocar el centro de mi transportador en este vértice y voy a cuidar que el 0 quede sobre la base, hacia el lado izquierdo. Entonces coloco de esta manera mi transportador. Ahí tenemos que el 0 queda directo a la base. Y ahora es la escala de color negro, llegando hasta el 70, que sería aquí. Entonces, en esa dirección trazamos nuestro siguiente lado, que sería de esta manera. Y vemos que ahí no se han unido los lados. Simplemente tengo que seguir prolongando hasta que se unan. Antes marco este ángulo dijimos que es el de 70 grados. Si observas, es un poco más abierto que el de 60. Entonces,
Vamos trazando un poquito más este lado hacia arriba y también cerramos un poco este otro. Y va a llegar un momento en el que se van a unir. Listo. Ahí tenemos ya nuestro triángulo. Ya únicamente para verificar, vamos a medir este otro ángulo para ver que efectivamente mida los 50 grados faltantes. Para ello, observa bien el acomodo de tu transportador. El centro sobre el vértice, que el 0 quede aquí. Y como puedes observar, aquí tenemos la escala 10, 20, 30, 40 y 50 grados. Vemos que efectivamente este otro ángulo mide los 50 grados faltantes. Bien. Y lo más importante, este triángulo que tenemos aquí es un triángulo acutángulo porque los tres ángulos son menores de 90 grados. Los tres ángulos son agudos. Bien, pasamos al segundo de los triángulos. En este caso hablamos del triángulo rectángulo, que como su nombre lo dice, tiene un ángulo recto. Aquí tenemos la palabra de recto y ángulo recto. Entonces, con eso tú puedes saber qué tipo de ángulo tiene. Entonces, tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 y los otros dos siempre van a ser agudos porque recuerda que la suma de sus ángulos es 180 grados. Entonces, si tenemos uno de 90, pues ya nada más quedarían 90 grados restantes para estos dos. Y lo máximo que podría ser es que uno midiera 89 y el otro midiera 1 grado. Pero siempre estos dos serían agudos. Y al final de cuentas, lo importante para que sea triángulo rectángulo es únicamente su ángulo recto. Con que tú veas un ángulo de 90 grados, ya sabes que se trata de un ángulo recto. Entonces, el ángulo recto es el de 90 grados. Y vamos a realizar el ejemplo que dice: traza un triángulo con ángulos de 90 grados, 35 grados y 55 grados. Empezamos trazando nuestra base. Ahí tenemos nuestra base. Después voy a medir el ángulo de 90 grados. Colocamos nuestro transportador en el vértice, que el 0 quede perfectamente alineado. Y en el 90 escribimos la primera marca. En esa dirección trazamos el segundo lado del triángulo, porque ya tenemos lo que es la base. Y recuerda que el ángulo de 90 grados se coloca con un cuadrito. Ese cuadrito me indica que tenemos un ángulo de 90 grados. Y no hay necesidad de escribirle aquí el 90 grados. Ya se sabe que el cuadrito siempre indica un ángulo recto. Después vamos a medir el siguiente ángulo, que puede ser cualquiera de los dos, pero bueno, vámonos en orden, 35 grados. Entonces colocamos nuevamente nuestro transportador, el centro en el vértice, el 0 sobre la base. Y donde diga 35 grados, colocamos una marca y por ahí va a pasar nuestro siguiente lado. Entonces trazamos nuestro siguiente lado hasta que choque con el otro lado y todo esto de aquí pues salió sobrando, ¿de acuerdo? Simplemente hay que dejarlo donde cierre porque aquí estaría el vértice del triángulo. Ya únicamente escribimos las medidas. Este ángulo es de 35 grados y el de acá pues tiene que medir los otros 55 grados faltantes. Entonces colocamos nuestro transportador y vemos que efectivamente son 50 más 5, 55 grados de este otro ángulo. Y bueno, faltó nada más por ahí comprobar, mejor dicho, que la suma de estos ángulos nos dé 180 grados.
55 y 35, 90, más 90, 180 grados. Recuerda que esa es una propiedad de los triángulos y cualquier triángulo, sus ángulos deben de sumar 180 grados. Pasamos al último de los triángulos, que en esta ocasión se trata del triángulo obtusángulo. Y nuevamente en su nombre podemos encontrar lo que viene siendo ese tipo de triángulo. Es el que tiene un ángulo obtuso, y aquí también encontramos la palabra obtus, de obtuso, ¿de acuerdo? El nombre nuevamente nos revela qué tipo de triángulo es. El que tiene un ángulo obtuso. ¿Y cuál es el ángulo obtuso? El ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Sí, recuerda que el paréntesis indica mayor de 90, menor de 180. Y para ello vamos a trazar el siguiente ejemplo que dice: traza un triángulo con ángulos de 110. Aquí tenemos el ángulo obtuso que queda en este rango de 110, otro de 30 y otro de 40 grados. Bien, entonces para este trazamos primero nuestra base. Recuerda que la base puede ser de cualquier tamaño, tú decides. Luego vamos a medir un ángulo de 110 grados, colocando el centro del transportador en el vértice, en la pura esquina, cuidando siempre que el cero quede bien alineado, y nos vamos por la escala de color rojo del 0 al 110, y exactamente en el 110 colocamos la marca donde pasaría nuestro primer lado. Bueno, segundo, porque ya tenemos la base. ¿De qué tamaño? No sabemos, por eso hay que hacerlo con lápiz, porque normalmente vas a ocupar borrar. Medimos el siguiente ángulo, que es de 30 grados, o puede ser el de 40, el que tú gustes. A mí me gusta ir en orden. 30 grados del lado derecho. Colocamos el centro en el vértice, cuidamos que el cero quede bien alineado y nos vamos únicamente al 30, que sería aquí, 30 grados. La escala de color negro, ¿de acuerdo? Y trazamos en esa dirección el tercer lado. Entonces colocamos nuestra regla o el mismo transportador y prolongamos este lado hasta que se una con el otro. Y borramos esto poquitito que me había pasado. Y ahí tenemos un triángulo obtusángulo. Ángulos, dijimos que este es de 110 grados, este de aquí lo medí de 30, y ya únicamente nos queda por verificar que este ángulo faltante mida los 40 grados. Colocamos el transportador siempre cuidando que el vértice quede en el centro del transportador, que quede exactamente el 0. Y vemos que efectivamente este otro lado pasa exactamente por el 40 de color rojo. Quiere decir que hicimos bien nuestro triángulo. Aquí mide 40 grados. Y si sumamos los ángulos, efectivamente sumados nos da los 180 grados. Recuerda que esta es la suma de todos los triángulos, de todos los ángulos de un triángulo. Si por algo te queda un grado más, un grado menos, etcétera, quiere decir que hay algún error de medición, ya que la suma de los tres ángulos siempre tiene que ser de 180 grados. Bien, y hasta aquí terminamos con esta clasificación. Por último, te invito a que realices los siguientes ejercicios, en los cuales te pido trazar los siguientes triángulos y escribir su nombre según la medida de sus ángulos. Entonces, son 8 triángulos los que hay que trazar. Recuerda que el tamaño de los lados no importa. Tú decides de qué tamaño colocar tu base y a partir de ella medir los ángulos. Los ángulos sí deben de ser exactos para que te quede bien trazado tu triángulo. Y posteriormente hay que escribir su nombre
si se trata de un triángulo acutángulo o de un triángulo rectángulo u obtusángulo. En este caso no habrá resultados en los comentarios, así es de que no podrás comparar tus triángulos, pero midiéndolos de una forma correcta, seguramente que te van a quedar bien. Y hasta aquí terminamos entonces con este video. Te agradezco como siempre y te sigo invitando a mis próximos videos. Gracias.